Saludos amigos, felices de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus celulares en esta nueva oportunidad. Alabamos a Dios porque podemos llegar en estos tiempos de dificultades con un mensaje de esperanza, de paz y de confianza en Dios. Reciban el saludo pues de todo el equipo de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo, que con mucho, pero con mucho gozo, con mucha alegría, llevamos este mensaje de esperanza. Al agradecerles el que nos estén viendo en este momento, aprovechamos también para compartir con ustedes algunos otros contactos para que podamos tener una interacción más dinámica. En Facebook tenemos Iglesia Dios Admirable Maracaibo. En Instagram y también en Twitter tenemos @IdanOficial. Una manera de comunicarnos constantemente con ustedes. Aprovechamos también para decirles que queremos saber de dónde nos están siguiendo, cómo es la transmisión en cuanto al sonido, en cuanto a la imagen. Y especialmente queremos conocer cuáles son sus necesidades, un motivo de oración, una petición a Dios para que Dios pueda obrar en tu vida de manera muy especial. También queremos saludar a toda la audiencia de Relámpago 91.1 desde Ciudad Ojeda para toda la costa oriental del lago. Nos alegra llegar también hasta sus hogares a través de las ondas hercianas. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro. ¿Qué tal, Alberlín? ¿Cómo estuvo esta semana? Excelente, gracias a Dios. Y de verdad le damos muchísimas gracias al Señor porque estamos nuevamente un domingo más con ustedes celebrando y alabando su nombre. Hoy estaremos, pastor, hablando de un tema muy interesante y quiero hacer una pregunta a ustedes, muchachos. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen planes o están a punto de emprender algo y sucede algo inesperado que interrumpe todo lo que habían pensado hacer? Sí, y más de una vez. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Frecuentemente. Sí. Eliel, ¿a ti te ha pasado? Bastante, pastor. Ha pasado bastante y creo que ha sido de mucho aprendizaje para nuestras vidas, para mi vida especialmente. Eso es lo importante, que cuando nos pasan esas cosas, aprender algo acerca de esas situaciones. Y hoy estaremos hablando precisamente de eso, estaremos basándonos en la carta que escribió el apóstol Pablo en esos tiempos que estaba en la cárcel, pastor, que fueron momentos muy duros para él, que a veces decimos, verdad, le fue injusta las cosas que le pasaron, pero cómo él glorificaba al Señor y alababa a Dios a pesar de todo lo que le estaba pasando. Definitivamente. La experiencia del apóstol Pablo es hermosísima, pero muy grande, porque él nunca tuvo resentimientos, él nunca tuvo rencor, porque las cosas que él podía estar experimentando o él podía estar pasando, él pudiera culpar a una tercera persona. Él siempre alababa a Dios con gozo y con alegría. Y es parte de lo que él quiso enseñar a toda su audiencia, que en aquel momento él podía llegar a través de las cartas. No me imagino qué no haría Pablo en este tiempo con toda esta tecnología y cómo transferiría ese deseo del gozo, de la alegría en medio de la prueba, de la aflicción, porque ese es el tema que caracteriza el apóstol Pablo: confianza en Dios en el tiempo de la tristeza. Así es, y exhortaba a las personas a estar siempre alegres. Y algo muy interesante es que la palabra gozo aparece 16 veces en esta epístola y es increíble porque nos habla de eso, del gozo. Y ahora vamos a estar entonando una canción que queremos que ustedes también nos acompañen a cantarles, que se llama La Alegría del Señor. Y precisamente la alegría del Señor está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Por la alegría del Señor.
Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Y si usted apenas se va conectando a esta transmisión, hoy estamos hablando de cuando hacemos planes y suceden cosas inesperadas que paran y absolutamente todo, como le pasó al apóstol Pablo. Pastor, usted tiene más de 20 años al frente de la Iglesia Dios Admirable en Maracaibo y sabemos que la iglesia ha pasado por sucesos bastante fuertes, sobre todo en sus inicios, pero en este tiempo no sabemos que estas cosas iban a suceder, que íbamos a estar lejos de la iglesia, que usted iba a estar lejos de sus miembros, que la iglesia, por cierto, se caracteriza por ser más que una iglesia, una familia, y lo certifico. ¿Cómo ha manejado usted esta situación de estar lejos de su familia, de los miembros de la iglesia? Sí, recuerdo que el último servicio que tuvimos fue el día 15 de marzo. Así que este domingo, hoy estamos cumpliendo 70 días del confinamiento social. El día 15 tuvimos el servicio y ya el lunes 16 no nos era permitido reunirnos. Así que no hubo tiempo de transición ni de preparación para la iglesia. Estábamos ya próximos a comenzar nuestro 20º aniversario y teníamos toda una serie de preparativos que tuvimos que desmontarlo. Pero Dios de alguna manera va trabajando con sus líderes, con sus hombres. Y recuerdo que la semana previa había escuchado un concepto de lo que era iglesia. Y un pastor había dicho que la iglesia es compartir un espacio y compartir un tiempo. Y eso se me grabó y dije, realmente eso es iglesia. Y en la iglesia Dios Admirable compartimos un espacio que queda en la organización Canaima, pero compartimos un tiempo con nuestras actividades. Cuando se presentó esta emergencia, entonces entendí que no podríamos compartir el tiempo, pero sí debíamos compartir. No podíamos compartir el lugar, el espacio, pero sí el tiempo. Me hice varias preguntas, entre ellas, ¿cuáles serían las necesidades más apremiantes que las personas pudieran tener? Y determiné que en medio de esta situación había unas necesidades de orden materiales, alimentación, de un sector bastante afectado del país que no estaba preparado para esto y de los cuales en nuestra iglesia tenemos. Entonces decidí, a través de la aprobación de la directiva de nuestra iglesia, comenzar un programa de ayuda social a través de alimentos para cada una de las familias. Inicialmente fueron 40 familias a las que estábamos atendiendo y ahora hemos podido lograr llegar a 50 familias a quienes quincenalmente se les da lo que llamamos una bolsa de amor, que incluye carbohidratos y proteínas para que puedan paliar la situación que estaba. El otro aspecto era el aspecto emocional. Cómo poder sentirse, cómo poder enfrentar la soledad, de no estar en el templo, en una iglesia que se caracteriza por el amor, por el compañerismo, por las relaciones interpersonales. Comenzamos a enfrentar esta situación a través de un audio que enviaba todas las noches antes que la gente se fuera a acostar, en donde le daba palabras de aliento y donde estimulaba a cada miembro de nuestra iglesia a seguir adelante, a saber que toda crisis tiene una oportunidad y que estábamos prestos a esa oportunidad.
la tercera necesidad, que era crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya la iglesia venía desarrollando unos devocionales diarios a cargo de su equipo ministerial, y continuamos haciéndolo esto, pero adicionalmente comenzamos entonces a transmitir el día martes a las 5 el tiempo de oración, el jueves a las 5 el estudio bíblico. Más tarde seguimos con el Club de Sembradores online los domingos a las 5 de la tarde, y así fuimos creciendo. Luego comenzamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, un estudio bíblico que recibe cada persona en su teléfono para que ellos puedan hacer su estudio, y una pequeña enseñanza de 2 minutos sobre el pasaje que se estaba considerando. De modo que hemos tenido que determinar cuáles son las necesidades más importantes para la familia de la fe, para la familia espiritual de Dios admirable, y establecer una estrategia para poder satisfacer esas necesidades. Hoy podemos alabar a Dios y podemos decir: no nos reunimos en Canaima, pero somos más, porque muchos de ustedes se han sumado a esta gran familia a través de esta transmisión. Así que recordamos lo del apóstol Pablo: para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. Ya respondió hasta mi segunda pregunta, la que le iba a hacer. Bueno, los jóvenes también tienen sus reuniones a través de Zoom los miércoles, y esto es bastante bonito porque a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos en contacto unos con otros. Los días sábados tenemos también, Alberlín, los días sábados tenemos las conversaciones, tenemos conversatorios, estamos conversando con personas de nuestra iglesia desde diferentes lugares, desde diferentes países, en donde estamos dando aportes, en donde estamos compartiendo con la gente lo que el Señor puede ponernos en nuestros corazones a través de los profesionales. Pastor, y para finalizar estas preguntas que le estoy haciendo, ¿qué le diría a esas personas, no solo a las de la congregación, sino a las otras personas que nos están viendo, esas personas que su fe se ha quebrantado? ¿Qué les puede decir usted a estas personas para estos momentos difíciles? Sí, yo he aprendido que cuando comienzan los problemas, parece que hubiese una amnesia selectiva. En ese momento olvidamos que Dios nos guardó y nos protegió de situaciones similares o peores en el pasado, y nos olvidamos. Yo podría decir, como leí hoy precisamente a un joven de la iglesia, y él dijo: Dios ha sido mi guardador, y mencionó varios textos bíblicos de esto. Y yo le escribí y le puse en el Instagram unas hermosas promesas que se han convertido en un hermoso testimonio. Para ti que nos estás siguiendo en este momento, yo puedo decirte: hay muchas promesas de Dios que tú te puedes apropiar en este momento para experimentar la gracia de Dios, su fortaleza y su compañía. Es tiempo de buscar a Dios. Y hablando de esos versículos bíblicos, en la Biblia hay tantos pasajes hermosos que cuando los leemos podemos decir: wow, el Señor me está diciendo que recobre el ánimo, que yo no estoy sola, que Él pelea por mí. Uno de mis versículos favoritos está en 2 Corintios 4, 8 al 9, y dice: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos demos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Y aunque nos derriben, no nos destruye. Sí, yo tengo por acá también uno que me gusta mucho. En Nahum, capítulo 1, versículo 7, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confíen. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Así es. Y aquí hay otro versículo, está en Isaías 43:2, ¿verdad? Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Es un verso hermoso en el cual le damos adelante sale esta alabanza que dice el himno de victoria. De este mismo Dios que habla aquí Isaías, es el mismo Dios que pasó al pueblo de Israel por el mar, los pasó por el río Jordán, salvó a los tres que eran enviados, que los metieron en el horno del fuego, ¿verdad? Así igualmente ese Dios nos va a salvar, nos va a ayudar, no importa cuál sea la prueba. Ese es el mismo Dios que salvó a Israel, el que calmó el mar, se llama nuestro Señor Jesucristo.
el hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar. Es aquel que pudo el mar callar en el momento que la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el hombre de victoria. Y al otro lado canto, cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a este hombre que él tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Que al otro lado canto, que al otro lado canto, que al otro lado canto. Un placer personalmente para mí presentarles al pastor José Escalona, quien traerá la meditación de la palabra de Dios en esta oportunidad. Deseamos que Dios pueda usarte grandemente, pastor Escalona. Mi esposa y yo nos casamos un 14 de noviembre del 2015, pero cuando yo veo este anillo y lo quito de mi mano, me voy a encontrar que dentro de él, en el fondo, hay una fecha que dice 19 de octubre del 2013 y las fechas no coinciden. Me casé un 2015, pero el anillo dice que aparentemente me tuve que haber casado un 2013. 2 años de diferencia. Y este anillo se ha convertido de alguna forma en un testimonio o en un recordatorio de que muchas veces nosotros tenemos planes, anhelamos alcanzar ciertas cosas, concretar ciertos proyectos, pero en el proceso pueden suceder cosas a lo que yo puedo llamarle interrupciones, que de alguna u otra forma aparecen de manera inesperada, que son desagradables y como que paralizan, detienen o frustran cuáles son nuestros planes y proyectos personales.
Nuestros proyectos como futuros esposos era casarnos en 2013, pero situaciones sucedieron y terminamos casándonos 2 años después. Y como dije, es un recordatorio de que muchas veces nuestros planes no se cumplen en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios ha determinado, trayendo para nosotros todo tipo de enseñanzas, todo tipo de aprendizajes. Pero hay un detalle importante, y es que los momentos de interrupción son momentos incómodos, molestos, y creo que de alguna u otra forma, así como yo, tú también en alguna ocasión te has sentido molesto y frustrado por algún tipo de interrupciones. Los momentos de interrupción son situaciones irregulares que surgen en la vida de manera inesperada y nos toman por sorpresa. A nadie le gustan las interrupciones, no sabemos cómo lidiar con ellas. Las interrupciones pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser significativas, y sobre todo aquí en Venezuela creo que hemos hecho un curso de aprender a vivir sobre interrupciones. Interrupciones en el flujo eléctrico, interrupciones en la señal de televisión o en la señal de la internet, interrupciones con el agua, interrupciones con el combustible, en fin, una cantidad de situaciones que como venezolanos vivimos a diario y nos caracterizamos de alguna forma. Pudiéramos decir que somos la sociedad que más se ve interrumpida en el día a día. Y son cosas que son incómodas, son molestas, pero a veces son interrupciones grandes, pero a veces son interrupciones pequeñas, pero de alguna u otra forma, sea lo que sea, son incómodas y son molestas y no sabemos qué hacer. Generan desgastes, generan en nosotros todo tipo de malestares emocionales y sentimos que todo se está prácticamente cayendo a pedazos y decimos, ¿qué podemos hacer? La buena noticia es que no somos las únicas personas que han tenido que lidiar con este tipo de tensiones. Y la Biblia nos narra la historia de muchos hombres de Dios que tuvieron que vivir y transitar por momentos de interrupciones con un propósito particular que ellos desconocían, pero que en el proceso de la vida pudieron ir entendiéndolo gracias a Dios. Y una de las personas que quiero hoy compartir contigo es la vida y es la experiencia del apóstol Pablo. Yo pudiera decir que el apóstol Pablo era un hombre de grandes interrupciones, un hombre que en algunos momentos de su vida tuvo que ser interrumpido y cambiar de dirección, cambiar sus pensamientos, cambiar su manera de ver y actuar, porque Dios así lo había planificado para su vida. Y el apóstol Pablo, pensando un poco en este tema, él trata de compartir su experiencia con una iglesia que está ubicada en una región llamada Filipo, y escribe una carta llamada Filipenses a un grupo de creyentes que de alguna forma Pablo estaba tratando de motivar a alegrarse en el Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las muchas interrupciones que como seres humanos podemos vivir y podemos transitar en ellas. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14 lo siguiente: Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. La carta a los filipenses, muchos le han llamado la carta del gozo, la carta de la alegría, la carta de la felicidad. Y curiosamente el apóstol Pablo lo escribió no en un momento agradable, sino en uno de los momentos más tensos de su vida. Él estaba encarcelado, él estaba privado, estaba de alguna forma en confinamiento en la cárcel, rodeado por soldados romanos. Y ese es un punto interesante del apóstol Pablo, es cómo un hombre puede hablarnos de alegrarnos y a ver las interrupciones con un propósito estando encarcelado y en las peores circunstancias. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de enseñar a las iglesias, en este caso a la iglesia de Filipo, pero también es un mensaje que en estos tiempos que estamos viviendo se aplica perfectamente a nuestra vida hoy. Y es que cuando hablamos de interrupciones, hay un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta, es que las interrupciones son parte de la vida cotidiana. Todos de alguna forma tenemos que experimentar el duro proceso de ser interrumpidos en todas las cosas que podamos estar desarrollando. Lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Cuando tú empiezas a dar un recorrido en la historia bíblica, te vas a dar cuenta que Pablo,
Antes era un perseguidor de iglesias, era perseguidor de creyentes que estaban dando testimonio de un Cristo resucitado, de Jesucristo. Y él estaba programando prácticamente un proyecto de persecución, de captura y encarcelamiento de los cristianos que estaban profesando la fe en Jesús. Ese era su plan, ese era su proyecto, capturar a los cristianos. Pero por la soberanía de Dios, como Dios tenía un plan para su vida, Dios tuvo que interrumpir abruptamente sus proyectos, sus planes y su deseo de hacer algo que él pensaba que era correcto, pero que al final no era lo correcto, no era lo que Dios tenía para él. Y la historia en el libro de los Hechos nos dice que el apóstol Pablo, mientras iba persiguiendo a los cristianos, fue sorprendido por una luz intensa y el llamado de Jesús, cambiando la misión de ser un perseguidor de iglesias a convertirlo en un hacedor de iglesias. Y hoy conocemos a Pablo como el apóstol Pablo, el apóstol de aquellos creyentes que estaban esparcidos, el apóstol de las iglesias gentiles. Y uno de los detalles interesantes es que Pablo se convirtió en un hacedor de iglesias gracias a una interrupción. Otro detalle interesante del apóstol Pablo cuando estudiamos su vida es que no solamente Dios lo interrumpió en esa ocasión, sino que hubo momentos donde el apóstol Pablo tenía un plan. Era ir a una ciudad, ir a un sector a llevar y a comunicar el mensaje de Dios, pero en ese proceso de ida a ese lugar, en ese caminar, Dios lo interrumpía y le decía, mira Pablo, no es por aquí, es por allá. Y la Biblia redacta y dice que hubo un momento donde el Espíritu Santo le prohibió literalmente al apóstol Pablo ir a cierto lugar y le dijo, no vas a ir a ese lugar, vas a ir a este lugar. De manera que el apóstol Pablo siempre fue interrumpido por Dios para un proyecto más grande de lo que él podía pensar y planificar. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Dios interrumpe lo que estamos haciendo para mostrarnos tal vez un proyecto mayor y más grande de lo que nosotros podamos creer y pensar. Pero otro detalle interesante del apóstol Pablo es que muchas veces Dios inició cosas en la vida de él para que Dios obrara en su vida y él entendiera que muchas veces las interrupciones iban a ser con un propósito de moldear y de transformar su vida. Es decir, las interrupciones para Pablo fueron de alguna forma un elemento moldeante para que él fuera un hombre más humilde, un hombre más entregado a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida de hombres de Dios como el apóstol Pablo, es fácil ver la mano de Dios en su vida, es fácil entender el proyecto de Dios, pero lo que se nos hace difícil es poder ver la mano de Dios y el proyecto de Dios en las interrupciones que nosotros a diario estamos viviendo. Si hacemos rápidamente un ejercicio y pensamos en cuáles han sido las interrupciones que hemos tenido en la semana, ¿hemos visto la mano de Dios? ¿Será que hay un proceso oculto, misterioso, dirigido por la soberanía de Dios? Quizás podemos decir que no, pero tenemos que aprender a entender que muchas veces Dios utiliza las interrupciones por un propósito mayor y más grande que nuestros propios planes y deseos. Y por cierto, hablando de las interrupciones, muchos expertos coinciden que las interrupciones de la vida absorben una asombrosa cantidad de tiempo. Y si te soy sincero, a mí en lo personal no me gusta ser interrumpido, no me gusta. Es porque tengo una idea que lo que estoy haciendo es algo importante, es una prioridad a mi parecer y que considero que es algo correcto, pero muchas veces surgen cosas incómodas, pero que me he dado cuenta que al pasar del tiempo que eran necesarias que sucedieran. Entonces, idea principal es que las interrupciones son parte de la vida. Otra cosa interesante de las interrupciones es que ellas son necesarias. Cuando nosotros como iglesia, cuando iniciamos este proceso de pandemia, decidimos tomar acciones. Entendimos que debíamos seguir adelante, que teníamos que seguir haciendo iglesias, teníamos que seguir edificando vidas y comenzamos a transmitir nuestros servicios por la internet. Lo intentamos por el Facebook y lo logramos, intentamos hacerlo por otras redes sociales, estamos en la radio, pero supimos que en las circunstancias que vivíamos como país podían suceder cosas incómodas, podían llegar a nuestras transmisiones momentos de interrupción. Pensamos muchas veces que se nos iba a ir quizás la electricidad, se nos iba a ir la internet, iban a pasar cosas que nos impidieran hacer lo que estábamos planificando hacer. Y damos gracias a Dios porque en estas 9 semanas que estuvimos
sirviendo en estas 9 semanas que estuvimos trabajando en llevar un mensaje de bendición para tu vida, no tuvimos ningún tipo de problemas. Solamente hasta la semana pasada que lamentablemente tuvimos un problema con la internet, se nos cayó la conexión, perdimos la transmisión, pero aprendimos algo importante y es que tenemos que estar preparados para dar respuesta ante circunstancias de interrupción como la que vivimos la semana pasada y tal vez seguiremos viviendo todo tipo de interrupciones y quizás tú también en este momento estás experimentando interrupción. Quiero decirte algo. Allí donde estás, repite conmigo, qué bueno que suceden las interrupciones. ¿Sabes por qué? Porque las interrupciones muchas veces nos muestran cosas que quizás no estábamos considerando. Y las interrupciones nos motivan a tomar acciones, a buscar formas inteligentes y creativas de poder sacarle provecho a estas circunstancias irregulares que, bueno, tenemos que reconocer que a nadie les gusta estas circunstancias irregulares. Qué bueno que nos sucedió esto, ya que esta interrupción se convirtió en una oportunidad de hacer las cosas mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y creo que la conclusión del apóstol Pablo en su interrupción de vida, en el versículo 12 del capítulo 1, él dice lo siguiente, pensando un poco en las interrupciones. Él nos dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Para el apóstol Pablo, estar en la cárcel, estar limitado, estar interrumpido, se había convertido en una de las más grandes contribuciones del Evangelio de Cristo Jesús. Él pudo ver que la cárcel, que las cadenas, que la interrupción de sus proyectos ministeriales se habían convertido en una oportunidad, en una bendición y en la mayor contribución del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él también pudo darse cuenta que la interrupción fue una forma de Dios mostrar su poder en su vida. Una forma en la que Dios mostró que no se trata de Él, de sus capacidades, de sus proyectos y planes, sino del poder de Dios en la vida de las personas como tú y como yo, que necesitamos día a día de la dirección y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Pablo descubrió que aunque estuviera preso, encarcelado, la palabra de Dios no estaba encarcelada. Que la palabra y el evangelio de Cristo no estaba confinado, sino que en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún en las interrupciones, el evangelio de Jesús seguía brillando profundamente. Y eso es una buena noticia, que a pesar de lo que estemos viviendo como iglesia, el evangelio de Jesús sigue adelante. La iglesia de Cristo sigue sirviendo y haciendo su labor por la cual Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ahora, llevando esto a una aplicación personal, muchas veces Dios ha utilizado interrupciones en mi vida para enseñarme, para moldearme, para sacarme de la rutina. Yo en lo personal soy un tipo de personas que organizo muchas cosas en mi mente y quiero hacer las cosas tal cual como lo pensé, y cuando pierdo el hilo o siento que hay cosas que me interrumpen, me frustro, pero muchas veces me he dado cuenta que Dios orquesta estas circunstancias para sacarme de la rutina, pero también para desacelerarnos, para bajar nuestra velocidad y poder considerar cosas que no estábamos acostumbrados a considerarlas. Y yo creo que de alguna forma en estos meses que hemos estado viviendo, cuántas cosas no estamos aprendiendo, cuántas cosas no hemos vivido, cuántas cosas empezamos a considerar, de cuántas maneras nos estamos reinventando como personas, como familia y como iglesia. Muchas cosas se están abriendo a nuestros ojos y eso es una buena y gran noticia. Otra cosa interesante es que las interrupciones moldean nuestro carácter. En lo personal, considero que Dios cada día tiene que tratar conmigo y debe tratar con mi carácter, con mi personalidad y también contigo, porque el proyecto de Dios es que tú te parezcas cada día más y más a su Hijo Jesús, a Cristo. Por esa razón, Él también utiliza interrupciones para moldear tu carácter, moldear tu vida, así como lo hizo con el apóstol Pablo. También las interrupciones nos enseñan a dejar de mirar lo que estamos haciendo y empezar a mirar lo que Dios quiere hacer en tu vida. También para evaluar nuestras acciones, para evaluar cómo es nuestro comportamiento, cómo nos estamos conduciendo en esta vida. Entonces, cuando sientas una interrupción, llegue la llamada o la interrupción toca la puerta de tu vida, no te molestes rápidamente, considera
que posiblemente esa interrupción sea una forma que Dios está utilizando para mostrarte o para hacer algo en tu vida. Y número 3, las interrupciones pudieran ser también una gran oportunidad en tu vida. Cuando hablamos de interrupciones, pienso también no solamente en hombres de Dios como Pablo, sino también en Jesús, en Cristo. En su vida ministerial, él de alguna forma tuvo que lidiar con interrupciones. Quiero hablarte solamente de 2 historias. Hubo un caso donde Jesús tenía que ir a un hogar a sanar a una niña. Y en ese proceso, una mujer lo intercepta, toca sus vestiduras, lo interrumpió y Jesús se detuvo y dijo, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y era la mujer que la historia comenta del flujo de sangre. Y esta mujer, si no es por esa interrupción, Jesús no se detiene y la atiende. Esa mujer recibió sanidad y Jesús le dijo, hija, has sido salva. Pero no solamente lo experimentó Jesús con la mujer del flujo de sangre, sino que la misma Biblia nos cuenta la historia de un ciego que escuchó de Jesús y se enteró que iba a pasar por el lugar donde él estaba. Y cuando pasaba Jesús, él lo interrumpió clamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas lo interrumpieron, empezaron a reprenderlo, pero Jesús se detuvo. Y por esa interrupción en el proceso donde Jesús estaba, caminando hacia un lugar, este hombre pudo recibir la bendición gracias a la interrupción que él ejecutó. Entonces, hasta el mismo Cristo experimentó interrupciones. Pero no solamente interrupciones, sino que él aprovechaba cada interrupción que él pudo experimentar con un propósito para mostrar amor, para mostrar compasión, para revelar al Padre y mostrar que aún en las interrupciones de la vida, Dios se puede glorificar y Dios se puede mostrar en tu vida. ¿Cuál era la experiencia del apóstol Pablo? Para Pablo, estas interrupciones que él experimentó ministerialmente representaron 3 grandes avances. Y el primero, que fue una oportunidad para experimentar áreas nuevas en el ministerio. El encarcelamiento de Pablo de alguna forma le abrió nuevas esferas de trabajo, una actividad nueva de evangelismo para penetrar de una forma que él sabía y él entendió que no hubiera podido penetrar. Él sabía que estando preso podía predicarle a las personas de la cárcel, a los soldados, a la guardia pretoriana, aquellas personas que quizás él no tenía acceso, pero estando preso él pudo descubrir con el tiempo que fue prácticamente una oportunidad que Dios le dio para compartir su fe con otros. Quizás Pablo al principio pensó que estar encarcelado era un problema, era una cosa insólita porque iba a perjudicar su ministerio de predicación, pero él luego pudo entender que esto que estaba experimentando era la mayor oportunidad de su vida. Por eso él dice, estas cosas que me han sucedido han redundado para el avance del evangelio. Esto me hizo recordar un artículo que la semana pasada compartimos y hablábamos que esta situación pandémica para las iglesias se ha convertido en una gran oportunidad. Muchas personas están recibiendo a Cristo a través de las transmisiones de internet. Otras personas se están acercando a Dios y que también se han descubierto que el mayor consumo de Biblias o peticiones para poder acceder a una Biblia es en estos tiempos. Entonces hay buenas noticias y el apóstol Pablo estaba viendo oportunidades en la experiencia que él estaba viviendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas situaciones de interrupción pueden ser una oportunidad para considerar cosas que nunca estábamos considerando. Y como iglesia, al igual que Pablo, esta interrupción nos ha enseñado tanto. Nos ha mostrado cosas, nos ha revelado verdades a nuestra vista y nos está impulsando a de alguna forma a ser más creativos, a ser más inteligentes a la hora de presentar el evangelio a otras personas. En segundo lugar, Pablo se dio cuenta que la interrupción fue una oportunidad para que la Guardia Real pudiera conocer no solamente el mensaje del evangelio, sino la vida de un hombre de Dios que vive y confía en el evangelio. Una cosa interesante de esta historia es que Pablo estaba encarcelado. Y para que él pudiera estar custodiado por estas personas, muchos comentaristas e historiadores dicen que un soldado tenía que ser encadenado al lado de Pablo todos los días. Entonces había como una especie de rotación. Todos los días le colocaban un soldado. Pasaba un día, venía otro soldado. Al siguiente día,
otro soldado, y este tiempo de encarcelamiento de Pablo fue 2 años de duración. Entonces imagínate la oportunidad que Pablo tuvo de tener todos los días a un soldado a su lado. Escuchar sus conversaciones, escuchar cuando alguien lo venía a visitar, escuchar cuáles eran sus convicciones, poder ver la vida de Cristo en la vida de un hombre de Dios como Pablo pudo haber sido un gran testimonio para cada soldado que estaba escuchando obligatoriamente el mensaje de Pablo. Quizás yo me pueda atrever que muchos de esos soldados se convirtieron, recibieron el mensaje del evangelio y que más bien estar al lado de Pablo encadenado, aunque quizás para muchos pudo haber sido un problema, era una oportunidad de acercarse a un hombre de Dios y contagiarse con el amor, con la pasión y con el gozo que solamente Dios puede darnos en medio de la adversidad. Y en tercer y último lugar, otra cosa interesante que el apóstol Pablo nos enseña, esto está en Filipenses 1:13, él dice: es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo Jesús. Y esto es una buena bendición, una buena oportunidad que Pablo experimentó. Pero luego dice en el versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y creo que nosotros como cristianos, uno de los mayores retos es poder presentar el mensaje de Jesús con amor, con valor y con suficiente conocimiento para dar respuesta a las demandas de las personas que no conocen a Jesús. Muchas veces tenemos el deseo y el valor, pero no tenemos el conocimiento de Dios para poder compartir el mensaje. En otras ocasiones se tiene la capacidad, se tiene el deseo, pero no se tiene el valor para hablar de Jesús. Y en otras veces tenemos la capacidad, tenemos el valor, pero no tenemos el deseo. En el caso de la iglesia de Filipo, al parecer estas personas podían tener la capacidad, podían tener el deseo, pero por las circunstancias que estaban viviendo, tenían quizás temor de ser perseguidos, temor de ser encarcelados, temor a cualquier consecuencia. Pero esta situación que Pablo estaba viviendo encarcelado, más bien sacudió a la iglesia, motivó a la iglesia, animó a la iglesia a confiar de que no se trata de nosotros, sino de Dios en la vida de los creyentes. Y esta iglesia pudo entender que cuando le creemos a Dios, cuando confiamos en Dios, Él nos da las capacidades, nos da el deseo y también nos da el valor para anunciar fielmente el mensaje de Dios. De manera que las cadenas del apóstol Pablo no solamente fueron una oportunidad para que él aprendiera unas nuevas dimensiones ministeriales, sino que también permitió que otras personas escucharan y vieran realmente lo que es la vida de un cristiano fiel que ama y es apasionado por Dios. Pero también esta historia o este texto bíblico nos dice que las interrupciones son una oportunidad para motivar a otros a compartir del mensaje de Dios. Pudiera decirte hoy que las cosas que estás viviendo, las cosas que estás experimentando, tienes que empezar a interpretarlas, a verlas como situaciones que pudiera Dios estar usando para llamar tu atención, para llamarte a cuenta, para hacerte reflexionar, para hacerte considerar nuevas escenas, para reinventar tu vida, para ser creativo. Pero también pueden ser ocasiones que Dios esté usando con un propósito de hacer de ti una mejor persona, de que tú puedas descubrir nuevas soluciones y lo más importante es que puedas ver en tu vida la buena mano de Dios que estuvo presente en la vida de esta iglesia, de los filipenses, en la vida de estos soldados que escucharon el mensaje de Dios, pero también en la vida del apóstol Pablo. A partir de hoy yo quiero motivarte a que cuando seas interrumpido por algo, sea pequeño, sea grande, puedas paralizarte un momento y considerar que posiblemente Dios puede estar allí tratando y enseñándote algo maravilloso. Así que el día de hoy yo quiero decirte, sea las interrupciones que estés viviendo, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Sabiendo esto, ¿qué vas a hacer? El reto de este día es, aprende a ver las interrupciones como oportunidades. Y creo que ese es el mensaje de hoy. Toda interrupción puede ser una oportunidad para tu vida. Aprovéchala al máximo porque Dios puede estar detrás de eso. Quiero en este tiempo orar y pedirle a Dios que bendiga tu vida y que te ayude a ver las cosas de la manera en cómo estos hombres pudieron ver las situaciones que vivían, aún las interrupciones. Querido Dios,
quiero darte gracias por este maravilloso día. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas la vida de las personas que hoy nos están viendo y escuchando. Te pido que le des las capacidades de poder ver las cosas bajo una perspectiva espiritual, bajo una perspectiva divina, Padre. Que sea tu mente y tus pensamientos en ellos. Y que en las circunstancias que estemos viviendo, antes de frustrarnos por las interrupciones, podamos entender que quizás tú estás presente tratando de mostrarnos algo especial. Dios, en este día queremos alabarte y pedirte por aquellos que están pasando necesidad, para que tú pases tu mano poderosa restauradora sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Excelente inicio de semana.